Bienvenidos a expresar nuestro contenido con el doctor Ernesto. Mi nombre es Andrés Gómez. Para los que no me conocen, yo soy uno de los ejecutivos de TIG, miembro de la Junta Directiva. Y quiero darles las gracias a todos ustedes, todos los que están aquí presentes, por haber acudido esta noche. Ustedes son parte fundamental de TIG. Ustedes son la razón de existir de TIG. Y TIG no es solo una fábrica de implantes, es un equipo interdisciplinario que trabaja en pro de la educación, en pro de la investigación, y de la mano de Ernesto esta noche queremos hablar con todos ustedes. Es una breve, muy breve introducción, ya que el tiempo nos apremia. Entonces yo creo que, doctor, muchas gracias, Andrés. Bueno, buenas noches. Creo que ya nos conocemos todos, ¿no es cierto? No. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Trujillo. En este momento estoy asesorando científicamente a lo que es el Titanium Implant Group. ¿Qué es Titanium Implant Group? Es un grupo básicamente de producción no solo de implantes, sino de investigación. Esa es la gran ventaja que tiene TIG, Titanium Implant Group. Desde esa perspectiva, lo importante es que se apoya muchísimo lo que es la educación continua. Ustedes saben que hoy en día la educación continua básicamente se disparó totalmente a nivel mundial, ¿no? Ustedes encuentran una cantidad de cursos, se encuentran una oferta y una demanda también a la vez de cursos de diferentes tópicos a nivel, sobre todo esta especialidad, lo que es infraestructura oral. La razón de este Open House, como llamamos nosotros hoy en día, es justamente que se conozca lo que es, muy por encima de lo que es TIG. Segundo, pues les vamos a mostrar los cursos que hoy en día estamos dictando aquí con Titanium Implant Group, los cursos de educación continua. Todo está por las redes ya, ustedes pueden entrar y visitar básicamente esto. Y simplemente es pues que las puertas están abiertas para que ojalá ustedes puedan acceder a todo ese tipo de educación. Perfecto. Tenemos aquí los colaboradores, o muchos colaboradores, sobre todo en el diplomado que estamos realizando, que ya comenzamos desde septiembre del año pasado. Entre ellos tenemos al doctor Gabriel Castro, el doctor Álvaro y Gabriel Castro. Ustedes saben, son los radiólogos más importantes en Colombia. El doctor Mauricio Echeverri, que está llegando también, que nos aporta muchísimo. La doctora Marta Escobar, especialista en implantología y cirugía reconstructiva, cirujana oral y patóloga de la Universidad Javeriana. Un gran apoyo también para el diplomado. La doctora Magda Herrera, que está también por llegar. En fin, estamos básicamente un cuerpo muy fuerte, que esa es una de las cosas importantes que tiene TIG. Hemos querido nosotros
tener un rigor científico muy alto, a nivel de que son los cursos y las conferencias que se manejan, sobre todo no solo en el diplomado, sino en los cursos de alta complejidad, como llamamos nosotros. En la integración pienso yo que hoy en día el tema más importante es cómo manejamos esos tejidos blandos. Pero más que cómo manejar los tejidos blandos, cómo nosotros le podemos proveer a un paciente, sin cualquier tipo, digamos, de tratamiento en la terapia de implantes, algo que toda la vida he llamado lo que se llama predecibilidad, que a nivel diccionario se llama predictibilidad, pero suena mejor predecibilidad, dejémoslo así, ¿ok? ¿Qué será predecibilidad? Definitivamente que un paciente a través de los años mantenga una restauración implanto soportada bajo unos parámetros de normalidad, bajo unos parámetros de funcionalidad y bajo salud, que es lo más importante que yo creo que nosotros debemos nosotros tratar de lograr. Yo siempre he dicho que colocar implantes, pues obviamente al cabo de un tiempo te vuelves experto. Y realmente es así. La curva de aprendizaje de todo profesional en la terapia de implantes pues definitivamente prima mucho. Hoy en día, como ustedes saben, todo lo basamos en lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Realmente para la toma de decisiones es bien importante, pero realmente la curva de aprendizaje de cada profesional definitivamente marca al profesional. Y eso genera un carácter y genera un criterio, sobre todo un criterio. Pienso que con lo que habló Gabriel pues queda definido eso, ¿no es cierto? Hay que tener un criterio clínico, hay que tener básicamente una sabiduría, una experticia que definitivamente pueden llevar uno a salud en un paciente y segundo a que nosotros estemos cómodos. Eso quiere decir que definitivamente pues lo que hablamos hace muchos años en la integración siempre nosotros buscamos esto, ¿no es cierto? Lograr recuperar una estructura, una función estética que pues obviamente se seguirá hablando a través de todos los años de esto, pero es una realidad. Eso lo tenemos nosotros que recuperar en un paciente definitivamente si queremos hablar de normalidad, de función. Ver tratamientos que definitivamente llegan a muchos años, con una predecibilidad fuerte, que puede llegar a 16, 18 años de tratamiento después de una reconstrucción gigante a nivel de injertos de cresta ilíaca. Todo es posible, pero definitivamente en esto la curva de aprendizaje puede ser un factor importantísimo. ¿Okay? Pero hoy en día, como digo yo, actualmente en lo que se llama el estado del arte actual, o lo que llamamos hoy en día el estado de la investigación actual, hay un principio clave, y es que, y ustedes lo han escuchado en todo el medio, pues se habla de pasar de lo complejo a lo práctico y de la complejidad a la simplicidad. Todos los sistemas de implantes hoy en día, cualquier sistema de implante definitivamente, en cuanto a sus bandejas quirúrgicas, hay un mínimo fresado. Hoy en día la cirugía de implantes es una cirugía que es rapidísima. Todos lo sabemos por experiencia clínica y por entre comillas, por la madurez básicamente en este terreno que se llama la implantología oral. ¿Eso a qué ha llevado? A cosas buenas en los pacientes como también a errores. Y a veces nosotros por no ser tan complejos dejamos de realizar ciertos procedimientos que en un paciente debieran realizarse. ¿Okay? Si yo quiero recuperar una estructura, una función, una estética, definitivamente tengo que ubicarme en el paciente. Pero sin embargo no debemos obviar esta simplicidad. De todas maneras es un punto que hay que tener en cuenta. Como les digo, un ejemplo de manejar las cosas hoy en día sin tanta complejidad es el manejo de los tejidos blandos. Hacemos cirugías sin colgajos, hacemos tratamientos entre comillas no invasivos, ¿no es cierto? Tratamientos que en definitiva nos pueden llevar. ¿Sí se está viendo bien? Perdón. ¿Sí se está proyectando bien? ¿El color se está bien? Si no, pues apaga. ¿Hay mucha luz? Yo creo que hay que bajar un poquito la luz. Sí, por lo menos la que está aquí al frente. Eso, dejar ese más uno. Eso suena mucho mejor, ¿cierto? Casos sencillos, mínima complejidad, en los cuales después de perder un diente el paciente se hace una regeneración y básicamente se conserva a nivel periodontal y a nivel de tejidos blandos en la zona del defecto óseo. Normalidad con las papilas, con un contorno cervical que es ideal en el paciente. Una cosa que se ha mantenido durante 6-7 meses que uno en definitiva pues no puede dañar, ¿no es cierto? A veces nosotros abusamos de los colgajos, hacemos colgajos muy grandes, claro. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar la terapia de implantes,
Me acuerdo tanto en Argentina, mi profesor, que era el doctor Bellota, decía que uno de los parámetros en cirugía era ver. Y es claro, eso es muy cierto. Pero ver, ¿qué significa? Colgajos demasiado grandes, ¿cierto? Que en ciertas situaciones debe ser así, en otras situaciones como que a veces obviamos eso, ¿cierto? Lástima que no esté el doctor Mauricio Chévere aquí, porque me estaría de golpe me estará contradiciendo. Supuestamente tenía Mauricio, pero parece que se complicó un tanto. De todas maneras, si podemos evitar colgajos grandes y evitar, digamos, tipos de cirugía mayores y generar básicamente una cirugía muy sencilla, como por ejemplo con un bisturi rotatorio, pues sería ideal para un paciente esto, ¿ok? La utilización de los famosos PONS, los sacabocados, que decimos los bisturí rotatorios, nos ha llevado a cirugías, digamos, entre comillas, muy sencillas, que hacen que la terapia de implantes y el tratamiento sea muy rápido. Pero hay una cosa muy importante. No solo es este manejo de tejidos blandos, es desde donde parto yo en la integración o en la terapia de implantes. Desde una planificación que me tiene que llegar a un resultado, obviamente, y para llegar a este resultado, pues necesito hacer inicialmente un análisis profundo del paciente, ¿no es cierto? Entonces, pues obviamente ya todos sabemos lo que es éxito y supervivencia de implantes. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo quiero un implante que sea exitoso, quiero un tratamiento que sea exitoso, no que simplemente sea superviviente. Todos lo conocemos ya desde esa perspectiva. Una secuenciación de tratamiento a seguir, importantísimo. Y el objetivo de esta conferencia, ¿cuál es? Generar un protocolo, que lo van a ver ustedes al final. ¿Okay? Una secuenciación de tratamiento a seguir, ¿para qué? Para simplemente, independiente de la estrategia de carga que utilicemos, realicemos procedimientos quirúrgicos muy invasivos. Entonces, partimos de un análisis, de una secuenciación total, obviamente que me puede llevar a un tratamiento menos invasivo, pero igual de exitoso desde esa perspectiva. Entonces, vamos a mostrar simplemente 5 casitos en los cuales, pues obviamente, ya muchos, los que están acá, lo hemos analizado. Restauración implanto soportada hace muchos años, obviamente que si uno busca la parte estética, pues errores grandes, ¿no es cierto? O sea, una corona mucho más corta que el diente adyacente, con una línea ceni que no corresponde, con unos triángulos negros, con una mucosa que está irritada en este sitio, ¿ok? O sea, algo que entre comillas, pues, de estética, pues deja mucho que desear, entre comillas, ¿cierto? O este paciente, en el cual, analizando el pronóstico, paciente también que ya tiene una terapia de injertos, tiene un aumento de reborde en sentido transversal, ¿okay? ¿Cuál será el pronóstico de esta restauración cuando vemos un tejido blando y un biotipo periodontal que no es el mejor? A pesar de todo, el manejo de tejidos blandos es ideal, se maneja un implante en una posición cérvico-apical ideal para generar una proyección de la restauración desde el punto de vista estético que sea ideal. Y sin embargo, a pesar de que se llega en ese estado, pues obviamente el resultado de la restauración es totalmente contrario. ¿Perfecto? ¿Por qué estoy mostrando esto? Tejidos blancos. Manejo de tejidos blancos. Claro, implante superviviente total. Estética nula. En el análisis de lo que fue los tejidos periodontales, el biotipo periodontal, pues hay una falla. Un paciente que desde el comienzo ya es un paciente con una complejidad total, ¿no es cierto? Esa no es la restauración que nosotros tenemos hoy en día, no es la integración que nosotros necesitamos hoy en día. Las cosas han cambiado muchísimo. ¿Okay? Estética nula. Claro, el paciente está feliz, el paciente tiene su diente, el paciente está con confort, pero si analizamos esto desde el punto de vista estético, pues eso es claro. ¿Eso a qué nos lleva? Definitivamente la terapia de implantes ha cambiado muchísimo. ¿Y qué buscamos? Excelencia. Buscamos salud en el paciente, pero sobre todo una excelencia desde el punto de vista estético, que obviamente nos va a repercutir a nosotros en la clínica totalmente. Un paciente que, a pesar de que el biotipo periodontal es ideal, fíjense lo que está emergiendo en esta zona. Un implante con una mala angulación en el cual no se respeta básicamente la posición tridimensional de este implante. Y nos genera un error como este, mala angulación del implante y un problema en un paciente de estos, pues es bien complejo, más porque la zona estética, ¿no es cierto?
Entonces, predecibilidad, lo que ninguna. Supervivencia, el implante imposible sacarlo de esta zona. Estética, obviamente la estética ya está totalmente cubierta. Independiente del manejo de tejidos blandos que le vayamos a dar, ya hay un fracaso total en ese tipo de tratamientos. ¿Okay? No es la integración, no es la implantología que nosotros queremos hoy en día. ¿Perfecto? Y eso que es un paciente con un biotipo ideal desde el punto de vista estético. O estos casos. Un fracaso total. ¿Okay? No es el diseño del implante, no es porque sea un implante de hexágono externo, no, hay un fracaso total. Mala angulación del implante, un implante que está 100% integrado, radiográficamente nos muestra un proceso de desintegración total. La supervivencia está garantizada un 100%, pero el fracaso es manejo de tejidos blandos. Obviamente aquí el tejido blando, independiente que el biotipo no es un mal biotipo, nos muestra básicamente que es un fracaso. ¿Por qué? Ya simplemente por la secuenciación de tratamiento y por el momento intraoperatorio donde una falla con la angulación del implante. Metido desde el punto de vista del biotipo periodontal, retracciones, afracciones, biotipo delgado, festoneado en algunos sitios. No es la mejor proyección desde el punto de vista quirúrgico. Lamentablemente es un paciente que obviamente tiene una explosión radicular y obviamente tiene la pérdida de ese lateral. Si analizo la parte de predecibilidad, complicado, es bien compleja, una lesión aquí, una retracción en este diente, algo de problema periodontal en este central. El pronóstico no solo es volumen óseo, desde el punto de vista de tejidos blandos ya está comprometido, y el éxito de todas maneras es un éxito que puede estar bien comprometido. Sin embargo, el manejo de tejidos blandos y el manejo hasta el segundo momento quirúrgico es un paciente en el cual se manejan con los protocolos convencionales, en los cuales dejamos tiempo de cicatrización de 6 meses para posteriormente comenzar la parte de rehabilitación. Pues cuando vemos el resultado es ideal, con una proyección del implante desde el punto de vista ápico cervical ideal, con respecto a los dientes adyacentes, con una formación de papilas ideal, algo de retracción en el diente adyacente en el canino después de las 2 cirugías, pero sin embargo vemos que el resultado puede ser estéticamente ideal, ¿cierto? Lastimosamente el resultado es este inicialmente, porque no solo dependemos de nuestro sitio de implante, ¿cierto? Hasta aquí estamos perfectos, pero una vez el implante se retiró con la temporal, encontramos este resultado. Obviamente técnicas de cirugía mucogingival hay muchas, aplicamos alguna que nos pueda dar un buen resultado y eso es lo que logramos finalmente, ¿ok? Después de una complicación, un resultado que desde el punto de vista estético pues puede ser ideal, ¿cierto? ¿Por qué muestro este caso? Fíjense lo que hay aquí, un contorno cervical ideal, similar a la dentición natural, ¿okay? Salud total en las papilas, éxito total en un tratamiento que desde el punto de vista de predecibilidad podría ser muy complejo. ¿Perfecto? Entonces, manejo de tejidos blandos, un capítulo que hoy en día pienso yo que merece el mayor respeto a nivel de lo que es la terapia de implantes. ¿Por qué digo el mayor respeto? Porque a veces solo nosotros miramos volumen óseo. Y afortunadamente está el doctor Gabriel Castro aquí. Pero no todo es volumen óseo. Los tejidos blandos hoy en día merecen el mayor respeto en el sentido de que a partir de un manejo de tejidos blandos ideal nosotros podemos llegar a cosas ideales. Desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de mantenimiento en la terapia de implantes. Entonces pensemos en esto. Todos saben lo que es el contorno cervical. Está relacionado con el famoso espacio biológico, ¿no es cierto? Está relacionado básicamente con ¿qué? Con ese perfil de emergencia que llamamos nosotros en la terapia de implantes. Miremos este paciente. Paciente totalmente inferior,
con extrusión básicamente un segmento anterior inferior a nivel mandibular, el sector anterior está extruido, con unos planos oclusales pues obviamente que por la extrusión se ve pues, con atrofias más de un lado que del otro, y un paciente que quiere quedar perfectamente en la terapia de implantes. La pregunta aquí es, yo quiero manejar tejidos blandos. ¿Será que yo puedo lograr un contorno cervical ideal en los diferentes implantes que puedo colocar en esta paciente? Es un reto, ¿cierto? Si lo miro desde esta perspectiva. Entonces, si yo quiero llegar a lo que se llama éxito en la terapia de implantes, desde el punto de vista de no importando el escenario si es complejo o no, sé que debo analizar por lo menos estos 3 puntos. Y son 3 puntos que me van a llevar a la conformación, entre comillas, de un protocolo. Analizar el biotipo periodontal y el volumen de hueso disponible. La estrategia de carga. ¿Qué es carga en la terapia de implantes? ¿En qué momento voy a rehabilitar o comienzo la rehabilitación del paciente? Porque la carga de un implante, desde el momento en que estamos insertando un implante, estamos cargando el tejido óseo. Y las cosas han cambiado. Yo pienso que hoy en día la terapia de implantes, en todo profesional que está dedicado a este tipo de tratamientos, el 60%, 50% es carga individual. El otro 50% lo mantenemos básicamente en protocolos de cirugía de tiempos de cicatrización normales, o sea, esperamos entre 4 y 6 meses ya sea un maxilar superior o un maxilar inferior. Perfecto. Pero esta estrategia de carga tiene un punto de importancia muy fuerte cuando queremos hablar de manejo de tejidos blandos. Y la secuenciación. La secuenciación tiene la misma importancia que la estrategia de carga y que el biotipo periodontal. Todo va fusionado para llegar a un resultado que obviamente si tengo un compromiso estético debo llevar de todas maneras a una estética en mi paciente. No voy a hablar de esto, pero pues obviamente o nos quedamos en lo convencional o nos quedamos en lo no convencional. Obviamente todos sabemos que según la densidad ósea que encontremos en el momento intraoperatorio, pues nosotros hablamos de que podemos o no cargar un paciente o cargar un implante inmediatamente y generar una rehabilitación mínimo temporal desde el momento en que estamos colocando el implante. Pero también es cierto que hay formas de manejar esa densidad ósea, ¿no es cierto? Y poder permitirnos a nosotros esa secuenciación de la que hablo yo anteriormente, ¿ok? ¿Que de quién depende que haga carga inmediata o carga inmediata? Muchas veces sí es desde el momento en que pensamos en el criterio del profesional, pero también a veces es que no sabemos manejar el tejido óseo. Y para eso está el apoyo, entre comillas, de la biotecnología. Y cuando hablamos de la biotecnología, por ejemplo, hablamos de los sistemas de implantes. Y entonces es cuando uno tiene que escoger un sistema de implantes que por lo menos desde el punto de vista de diseño morfológico sea ideal. Que en su tratamiento de superficie, aunque nos digan que todo funciona, sea ideal. Que su morfología para el manejo de tejidos blandos sea ideal. Perfecto. Pero nos podemos quedar básicamente en cualquiera de estos dos, sobre todo en la carga inmediata, que es el protocolo convencional. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de carga? Definitivamente, muchas veces la experiencia clínica del profesional pues, nos va a ayudar a eso, a escoger cuál tipo de estrategia manejar. Paciente normal, después de un injerto en bloque de mentón, se ha conservado sus papilas, se ha conservado su margen gingival. ¿En qué sentido? La forma del margen gingival similar a su diente adyacente, ¿no es cierto? Lastimosamente tocaría un colgajo porque pues toca retirar un material de osteosíntesis. Sin embargo, desde la planificación se debe básicamente saber exactamente cuál va a ser la posición ápico-cervical de este implante. ¿Para qué? Para permitirme, entre comillas, mantener nuevamente la estructura de papilas y de margen gingival que el paciente tenía anteriormente. Estrategia de carga con carga inmediata y temporalización inmediata. A los 8 días ya el paciente me está generando un festoneo que desde la perspectiva clínica debe ser ideal. Secuenciación de tratamiento, estrategia de carga y manejo de tejidos blandos. Perfecto. Eso me lleva a que análisis, secuencia y éxito desde la perspectiva clínica.
La persona que definitivamente no se ubique en el manejo tridimensional es una persona que no puede estar dedicada básicamente en la terapia de implantes. Porque si algo sabemos todos nosotros es que en la terapia de implantes lo que más tenemos son complicaciones. La persona que no maneja en la terapia de implantes no tiene complicaciones. Siempre estamos nosotros supeditados ¿a qué? A un riesgo, a una complicación y a un fracaso. La idea es minimizar esa rata, digamos, de fracasos como tal dentro de la experiencia clínica de cada profesional. Y entonces puedo llegar con estrategias de carga como la carga inmediata a un paciente de esta complejidad a generar rehabilitaciones casi que inmediatas, ¿okay? Con una predecibilidad fuerte, a unos manejos de contornos cervicales ideales que me van a permitir que el paciente a través de los años pueda mantener las estructuras implantos soportadas dentro de la mayor función y dentro de la mayor salud. ¿Okay? Y entonces podemos generar restauraciones que desde el punto de vista clínico emerjan naturalmente. ¿Okay? Con una predecibilidad, además, en este caso de más de 8 años. ¿Okay? Pero fíjense ustedes los tiempos del tratamiento. Rehabilitación definitiva la tercera semana post cirugía de implante. ¿Okay? No temporal sino definitiva. Eso se llama carga inmediata y rehabilitación. Podemos llegar a eso sí, después de un análisis completo de esto. Hoy en día todo lo manejamos desde el punto de vista computarizado. Lo digital está a puertas de todos y definitivamente yo soy de las personas que pienso que si no nos metemos en la parte digital estamos fuera ya a nivel de la terapia. Ya colocar dientes únicos con sistemas CAD, todo se hace en un día, doctor. Hoy en día estamos ya planificando las cosas de otro modo. Hoy escaneamos al paciente facialmente y a partir de ese escaneo ya estamos generando estructuras definitivas en menos de 5 días. Ya no solo es un diente, ya no son solo 45 tipos de 2 o 3 unidades. Ya estamos hablando de reconstrucciones totales. La parte digital obviamente está básicamente arrasando en la parte de implantes. ¿Okay? Y eso es ideal. Cuando yo puedo planificar toda mi cirugía desde un sistema de computador, desde un sistema, desde un software básicamente, que lo puedo llevar básicamente después a ¿qué? A un torno y puedo yo generar una guía quirúrgica y después de eso generar un implante que va en la mejor posición desde el punto de vista protésico, pues ya tengo yo garantizado, entre comillas, un resultado que puede ser exitoso. Vuelvo a mi paciente. Se puede generar contornos cervicales ideales en un paciente con estas expresiones clínicas. ¿Cómo lograr un contorno cervical ideal en un paciente de estos? Cuando tiene estudio estos dientes, cuando los planos básicamente cruzales desde el punto de vista quirúrgico están totalmente invertidos. O sea, ese es un reto total en un paciente como este. Entonces, este es el paciente, doctores. En su momento quirúrgico. ¿Por qué muestro esta fotografía? Mi hipótesis es esta: ¿cómo lograr un contorno cervical ideal? Cuando nosotros abrimos ya nos perdemos. Y eso es claro para todos. Y en un paciente totalmente dentro, esto es un reto. ¿Qué ven ustedes acá? El número de implantes. Pero fíjense ustedes la ubicación de los implantes, no solo en sentido interimplantar, entre implante e implante, sino la altura de cada implante, lo que llamamos nosotros la distancia o la posición ápico-cervical de cada implante. Y tiene una razón, y la vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, muchas condiciones hay que analizar en un paciente de estos para llegar a un contorno cervical ideal, a un manejo de tejidos blandos que sea ideal. Analizar el biotipo periodontal es un punto clave en un paciente de estos. El volumen de hueso disponible. Sin hueso no puedo hacer nada, pero también hay que saber manejar esas situaciones en las cuales no tenemos tejido óseo. Saber aprovechar ese mínimo volumen de hueso disponible. La posición ápico-coronal del implante, importantísima, porque es que a través de ella voy a generar una restauración que debe ser ideal desde el punto de vista no solo funcional, sino estético, que es lo que quiere la gente.
La posición vestíbulo-palatina del implante no genera angulaciones hacia vestibular, pero tampoco hacia palatino, sino genera básicamente una restauración que emerja naturalmente, que me permita relaciones oclusales ideales. La estancia implante, ¿quién me la da? Todos sabemos que me la da a mí es mi guía quirúrgica, mi análisis desde el punto de vista de un ensayo diagnóstico, mis diámetros morfológicos a nivel de los dientes que voy a colocar y que voy a reemplazar. Perfecto. El espacio biológico y el contorno cervical. Estos dos están correlacionados. Hace muchos años esto no se tomaba en cuenta. Hoy en día tal vez lo más importante en la terapia de implantes. Entonces, ¿cómo lograr un contorno cervical ideal? Que sea predecible y estético como los dientes naturales. Lastimosamente una gran diferencia. Aquí tenemos no adhesión sino unión. Lo que no tenemos en los implantes, ¿no es cierto? Pero sí podemos acercarnos a restauraciones estéticas y similares, que emerjan similares a los dientes naturales. Es un reto que tiene que ser aparte de eso predecible y no solamente estético, sino que se mantenga a través de él. Entonces fíjense en este paciente, doctores. Claro, un paciente que periodontalmente está afectado, pero fíjense, una vez sacamos los dientes que están perdidos periodontalmente. El tejido en este momento no me importa, simplemente quiero que ustedes analicen todo lo que es el contorno bucal. Esto es lo que nosotros necesitamos reproducir. Eso es lo que nosotros necesitamos proyectar cuando estamos básicamente en la cirugía de colocación de implantes. Esto, ¿cómo logro yo recuperar contornos cervicales que sean predecibles? Aquí la gran diferencia es que la superficie radicular me mantenía este tejido grande. Pero en implantes no podemos lograr esto nosotros. ¿Cómo lograr de nuevo estos contornos bucales? Siempre he dicho que si no lo puedo lograr, entonces por lo menos mantengo. Y eso es clave. Entonces, en un paciente como estos, que me pierda básicamente todo el sector anterior, 3 dientes del sector anterior, ¿cómo voy a hacer yo para mantener mínimamente estos contornos bucales? Un reto total, doctores. ¿Ok? Con un biotipo que no es malo, fíjense. A pesar de la inflamación, de la enfermedad periodontal, el biotipo periodontal no es malo en este paciente. Entonces hablamos un poquito de ese contorno bucal. Debe estar presente suficiente tejido óseo en la región vestibular del área del eventulismo para una correcta posición del implante, el cual permita también una adecuada franja de encía insertada y el mantenimiento del contorno bucal, así como de la línea mucocontornal. Eso es claro, doctor. O sea, ese es el contorno bucal que siempre tiene que estar presente, por lo menos para que una restauración implantosoportada sea predecible a través del tiempo. Perfecto. Ahora, está muy unido el contorno bucal ¿a qué? Al manejo tridimensional que le debemos nosotros a nuestro implante cuando vamos a colocar. Perfecto. De hecho, el contorno bucal me lo genera básicamente ese manejo tridimensional de la restauración implantosoportada. Siempre he dicho que en la osintegración la responsabilidad es protésica. ¿Pero qué significa el manejo protésico de tejidos blandos? No que el prostodoncista sea el único que tenga que rehabilitar el implante, no se trata de eso. Es que yo, según mi secuenciación de tratamiento, según mi análisis, definitivamente debo manejar protésicamente no solo los tejidos blandos, ni la altura y dimensión protésica, sino los tejidos duros. Desde esa planificación debo comenzar básicamente mi terapia de implantes. Perfecto. Y entonces, si me voy a hace muchos años, en el año 92, lo que decía Sacha Jovanovic, una de las personas que más maneja toda la parte de tejidos duros con sus injertos y otros tipos de terapia de regeneración, pues él habla del famoso aesthetic bone grafting, ¿ok? Los injertos óseos tienen que ser estéticos. ¿Para qué? Para generar un manejo de tejidos blandos que sea ideal. Llegar a estas condiciones
no tener que pensar en regeneración, sino simplemente pensar en qué, en cuál va a ser mi posición ideal en sentido ápico cervical de mi implante, y en saber cuál va a ser mi angulación ideal de mi terapia de implantes. Perfecto. Pero cuando no tenemos hueso, ya se nos complican las cosas. Y entonces, si no tengo tejido óseo, pues como digo yo, por lo menos este festoneo, este contorno bucal, trate de mantenerlo. Porque el gran problema aquí, ¿cuál va a ser? ¿Cómo voy a recuperar todo el tejido óseo que este paciente me ha perdido? Y más en una zona estética, la zona estética anterior superior. Perfecto. Es claro que aquí ya tengo un problema mayúsculo, no solo por este premolar, es que toda la zona anterior está con una enfermedad periodontal crónica grado avanzado, paciente que inclusive pues obviamente ya ha perdido un diente y ya tiene un defecto óseo. ¿Okay? ¿Cómo hago yo para generar contornos cervicales ideales en un paciente así? Volumen de hueso disponible, no ideal. Proyección quirúrgica, no ideal. ¿Cómo voy a hacer yo para lograr aquí un crecimiento óseo en sentido vertical que tiene que ser por lo menos de 8 milímetros? Complicado, ¿cierto? Entonces, yo siempre he dicho que pues para el aumento de reborde, en sentido volumen óseo, pues siempre tiene que haber una fórmula mágica, ¿no? El problema es cuál sería la fórmula mágica en un paciente de estos tan comprometidos desde la perspectiva clínica, ¿cierto? Muchas tipos de técnicas que puedo manejar, como la regeneración ósea guiada para un aumento de reborde. Con todo lo que nos depara la regeneración ósea guiada con sus tasas de supervivencia y de éxito totales. Con regeneración ósea guiada en sentido de implantes semisumergidos, o sea, en sentido vertical. ¿Ok? Como en este caso, en la cual un sector anterior, volumen óseo no ideal, condiciones del tejido blando no ideales, pero que se pueden manejar, ¿cierto? Complejidad del defecto, porque la zona del defecto es una zona estética total. Pero independiente de eso, pues con una técnica, con un implante semisumergido y más regeneración, podemos llegar de golpe a resultados que pueden ser ideales, independiente del diseño del implante, independiente si es un implante con hexágono externo o no. ¿Ok? Entonces, técnicas para un aumento de reborde, cuando no tengo tejido óseo disponible, pues hay muchas. Lo importante es racionalizar cuál es la técnica ideal para mi paciente desde esta perspectiva. ¿Ok? Manejo de membranas para regeneración ósea, implante semisumergido, y un resultado que desde el punto de vista estético puede que no sea el ideal, pero por lo menos se mantiene. Perfecto. Entonces, ¿qué ven ustedes acá en cuanto a la posición de este implante? ¿Y por qué está muy hexagonal? Así manejábamos los implantes anteriormente, todo era a nivel óseo, el famoso bone level. Todos los implantes lo colocaban básicamente nuestra guía era colocar el implante a ras de la cresta ósea. No pensábamos en nada para los tejidos blandos, solo pensábamos en volumen de hueso disponible. Y obviamente nos puede llevar a una estética que así no sea la ideal, pues se mantiene, pero ya es un fracaso. Entonces, vean la importancia que es la ubicación de un implante en el cual, pues obviamente ya voy a depender simplemente de que este biotipo se mantenga. Porque lamentablemente donde haya retracción, este es un fracaso total. Ubicación tridimensional, ¿no es cierto? Claro, desde esta perspectiva el paciente está muy bien. Ya desde esta perspectiva el paciente a nivel colocación y ubicación del implante, pues obviamente el fracaso es. Otros tipos de terapias mayores, como la extracción osteogénica, lo que nosotros llamamos un aumento de reborde en sentido fisiológico, es un transporte óseo o unas tracciones controladas por un dispositivo que es el distractor, que nos permiten llevar de defectos óseos, como este tipo de defecto, a una condición mucho más ideal, ¿no es cierto?
Lo ideal sería ese no entrar en este tipo de cirugías, ¿ok? Entonces, la posición tridimensional del implante tiene unas bases científicas, sobre todo cuando estoy hablando de cuál sería, o cuál es, o cuál debe ser la mejor ubicación en el sentido cérvico-apical del implante. ¿Por qué? Porque esta ubicación es el factor determinante para la obtención de un contorno bucal total. Es lo más importante hoy en día en la terapia de implantes, esta ubicación cérvico-apical. ¿Existe el implante ideal para esto? Yo pienso que no. Es simplemente racionalizar las cosas, pienso yo. Y obviamente, si estoy hablando de la ubicación ápico-cervical del implante, debo estar hablando del espacio biológico. Ese espacio biológico que a nivel dientes naturales se supone que nosotros logramos recuperar con la terapia de implantes. Y todos los estudios a nivel histórico han demostrado que básicamente se logra un espacio biológico a nivel perimplantar similar, no solo en mediciones, al espacio biológico que se genera con los dientes naturales. Pero ¿qué es el espacio biológico? El tejido óseo expuesto en la cavidad oral tendrá siempre una capa de periósteo y sobre esta el tejido conectivo. El tejido conectivo a su vez estará cubierto por una capa de tejido epitelial. ¿Qué pasa si hay un factor irritante como la placa bacteriana? Pues que obviamente el tejido óseo se reabsorbe. Y si se reabsorbe, se vuelve a crear un espacio biológico en el cual el tejido óseo que ha hecho un proceso de reabsorción, pues obviamente va a tener una capa de conectivo y a su vez el conectivo va a tener una capa de tejido epitelial. Desde esa perspectiva, entonces, generar espacios biológicos ideales de 2 milímetros, como lo demostró aquí en este estudio el doctor, ¿cómo se pronuncia esto, Martica? Overhaul. Ah, Craig, ¿verdad? ¿No? Usted se la llama. Desde el año 78 le demostró él, básicamente, en el cual es de 2 a 2.5 milímetros para generar una restauración implante soportada que sea predecible. El gran problema es cómo lograr esto, sobre todo en un paciente dentro como el que les mostré, o en un paciente con un defecto óseo en el sector anterior. Entonces, desde el punto de vista de bases científicas, la ubicación ápico-coronal nos genera un contorno ideal del margen gingival, y la referencia básicamente para lograr la mejor ubicación ápico-coronal del implante es genere su margen gingival. ¿Cómo generamos en un paciente totalmente dentro de un paciente parcialmente dentro ese margen gingival? Simplemente con nuestro escenario diagnóstico. Saber desde dónde debe emerger el diente a nivel de la terapia implanto soportada que nos genere salud a nosotros. Entonces, yo sí marco mi margen gingival, y ese margen gingival tiene que ser la medida exacta para que me permita a mí generar un espacio biológico que se va a generar un contorno bucal ideal. Todo va correlacionado. Y hay referencia para generar de allí una distancia con la cresta ósea. Y a partir de allí saber exactamente hasta dónde debo yo sumergir mi implante, pero no como en esta posición. No como en esta posición. ¿Eso qué nos dice? Que definitivamente si yo me ubico tridimensionalmente en mi implante, no solo es el margen gingival y la distancia del margen gingival de mi restauración con la cresta ósea, sino mi angulación del implante con respecto a la cresta ósea. Perfecto. Diferente, ¿no es cierto? Totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, para generar un perfecto contorno cervical o contorno bucal en una restauración, lo ideal sería manejar un parámetro a partir de mi margen gingival que yo genero básicamente con mi restauración, lograr saber cuál es la distancia mínima y máxima pues no habría, pero sí una mínima, con respecto a qué, al nivel óseo,
que me permita a mí generar esto, un contorno bucal y un contorno cervical que sea predecible a través de la vía del implante como tal. Y se crea esta regla, la famosa regla del 3A2B, generada por Fernando Rojas Vizcaya en su artículo publicado en el Journal de Prostodoncia. ¿Qué nos dice esta regla? Un implante perfectamente colocado para generar un contorno cervicalidad debe estar ubicado a 3 milímetros o tiene que tener una distancia del margen gingival que yo estoy generando en restauración a la cresta basal mínimo de 3 milímetros. Si yo lo genero de esos 2 milímetros, pues el implante va a quedar por encima de la cresta, ¿no es cierto? O si la cresta ósea está 2 milímetros nomás entre esta distancia acá, pues ¿qué me permite a mí? Que debo hacer una osteoplastía para generar esos 3 milímetros. Pero si esta distancia no es 3 milímetros, sino es 5 o 6 milímetros, ¿qué me está diciendo? Debo regenerar. Lastimosamente todo suena así muy bien, pero ¿cuándo debo regenerar? Cuando sea predecible. De lo contrario no regenere. Y es cuando uno dice, bueno, necesito al menos mantener un contorno cervical más o menos similar al que tiene el paciente con los lentes naturales. ¿Okay? Y aquí está perfectamente repetitivo. El paciente necesita generar 3 milímetros para generar mi espacio biológico. Esos 3 milímetros que me permiten a mí generar una ubicación tridimensional perfecta del implante. ¿Y por qué es la regla del 2B? Porque el implante, al colocarlo, debe quedar básicamente a 2 milímetros de la pared vestibular. ¿Eso qué permite? Un istmo que nos permite tejido óseo que no va a permitir, entre comillas, una reabsorción. Y esto es lo que se genera. Hago mi osteoplastía o se hace la osteoplastía, se coloca el implante y la restauración que emerge perfectamente desde el punto de vista natural. ¿Okay? Contorno cervical. Contorno cervical. Perfecto. Aparte de eso, la angulación del implante. Sadó, los Salama han pregonado desde hace muchos años que la ubicación del implante en sentido vestíbulo-palatino debe ser 2 milímetros a la tabla ósea vestibular, sobre todo en el implante posexo óseo. Okay. Entonces, fíjense, ubicación tridimensional del implante. Eso nos permite contornos cervicales ideales. ¿Perfecto? Entonces vuelve lo mismo con el paciente. Sí se podrán generar contornos cervicales ideales en un paciente con estas perspectivas. Sobre todo cuando ya abrimos un colgajo, generamos nuestra osteoplastía y nos permite a nosotros, o nos debe permitir, contornos cervicales ideales. Además de eso, de la regla del 3A2B, necesitamos nosotros protésicamente manejar el biotipo periodontal. Es un punto importantísimo, así como la necesidad o no de esa mucosa queratinizada, ¿perfecto? Para poder generar contornos cervicales en pacientes de estas condiciones. ¿Okay? Ahora, si no tengo volumen de hueso disponible para generar un contorno cervical ideal, pues por lo menos debo mantenerlo. La pregunta es cómo mantengo yo estos contornos cervicales cuando el paciente, entre comillas, el nivel óseo está totalmente disminuido. ¿Cuál será la fórmula mágica que podemos trabajar nosotros con relación a eso? En biotipos periodontales ideales. En un paciente como estos, pues no hay otra terapia mejor que mantener ese contorno cervical. Y para mantenerlo, pues tenemos una fórmula mágica que no es el aumento de rebote, porque no será predecible, sino el manejo de los famosos abatidos. Yo pienso que los ADME personalizados han cambiado desde el punto de vista estético la visión hoy en día de lo que es la terapia de implantes, sobre todo a nivel estético. Contorno cervical que yo necesito mantener o crear de acuerdo a las condiciones de mi paciente.
Desde esa perspectiva, pues yo puedo generar en ese paciente contornos cervicales ideales, independiente de la secuela, porque generar una altura de hueso regenerado de más de 8 milímetros a nivel vertical es muy complicado en un paciente de estos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues doble mantener por lo menos esos contornos bucales que el paciente generaba con sus dientes naturales, independiente de que tuvieran o no soporte óseo. Este es un cambio desde el punto de vista estético total en un paciente. Es un cambio desde la visión de la implantología moderna, el manejo de los avances personalizados, ¿perfecto? Con mantenimiento a través del tiempo, algo que hoy en día pues nos da mucha más seguridad, ¿no es cierto? Obviamente un paciente que pues, es complejo, que ya tiene problemas a nivel de un defecto óseo generado ya por la pérdida de ese diente, secuelas de la atrofia ósea. La idea es mantener estos contornos, doctores. Obviamente la mejor forma es por medio de los abdomen personalizados, ¿ok? No perder este festoneo, no perder este contorno bucal es el objetivo de un paciente como estos. Y entonces se fusiona con ¿qué? Con una estrategia de carga. En un paciente de estos no puedo colocar un implante y cerrar y esperar 6 meses. Es un paciente con el cual básicamente mi estrategia de carga tiene que cambiar. En un paciente en el cual yo genero una rehabilitación implanto soportada definitiva por medio de abdomen personalizados, como en este caso que son abdomen en oro, que me permitan la colocación de los abdomen a los 2 días, generando un margen gingival, el que yo necesito, el que yo quiero, con una cirugía que es totalmente atraumática, en la cual no se levantan condajos, ¿no es cierto? Con cementación definitiva a los 2 días de ¿qué? De su cerámica, para lograr mantener mis tejidos blancos en el sitio donde los tenía el paciente. Rehabilitación inmediata con buenas perspectivas desde el punto de vista estético, obviamente según la secuela del paciente. Perfecto. Lograr mantener esos contornos en su sitio es algo que es bien complejo y algo bien complicado. Perfecto. 6 meses posterior, fíjense los cambios. Rehabilitación inmediata a los 2 días. Se mantiene todo, se mejora el contorno bucal en este sitio. No hay más depresión, se mantiene su contorno desde la perspectiva de normalidad. Entonces, yo pienso que sí se puede generar un protocolo para lograr un contorno cervical. ¿Cuál sería? 1. Aplicar la regla de 3A2B para crear o mantener por lo menos el contorno cervical. Segundo, la estrategia de carga. Hay que cambiarla. Y tercero, manejar los abdomen personalizados. ¿Eso a qué me debe llevar? A un resultado estético ideal. Entonces, miremos nuestro paciente. Rehabilitado, con prótesis parcial fija, metal cerámica, con abdomen personalizados que me están creando un contorno cervical. Miremoslo entonces. 8 implantes maxilar superior, manejo de la famosa regla del 3A2B, 3 milímetros midiendo con la sonda para generar el contorno cervical que necesito en este sitio. Todos los implantes colocados de acuerdo a ¿qué? A la famosa regla del 3A2B, a 2 milímetros de la tabla ósea y a 3 milímetros con relación a ¿qué? Al margen gingival que he proyectado en la guía quirúrgica. Para llegar a resultados como este. Fíjense, contornos cervicales adecuados, siguiendo el protocolo 3A2B, carga inmediata y manejo de abdomen personalizados. En el maxilar inferior lo mismo, independiente de las condiciones del paciente. Debo generar una emergencia ideal de la restauración, contornos cervicales o bucales que se van a mantener a través del tiempo
que no me deben permitir retracciones por ningún lado, contornos cervicales ideales desde el punto de vista estético, ¿ok? Eso es lo que yo debo proyectar. Perfecto. Lado izquierdo, todos los implantes mantenidos con su regla de 3 a 2B, que me permitan inclusive una serie ideal en todas las restauraciones implantos soportadas. Perfecto. Y en el lado contralateral, lo mismo. Contornos cervicales ideales desde el punto de vista quirúrgico. ¿En cuánto tiempo? En 20 días. No necesitamos cirugía mucogingival, no necesitamos nada, simplemente es proyección para lograr por medio de esos contornos cervicales y de los abdomen personalizados mantener estructuras y generar estructuras de tejido blando que se mantengan a través del tiempo. Perfecto. Maxilar inferior lo mismo, papilas ideales independiente de la restauración que vaya a colocar, sea una prótesis híbrida, una prótesis parcial fija, implanto soportada, mitral cerámica, para cualquiera de las condiciones se debe manejar básicamente esto, ¿ok? Perfiles de emergencia y proyecciones desde el punto de vista estético ideales, ¿ok? Simplemente con la ubicación de esto, cómo generar un contorno cervical y contorno bucal por medio de un protocolo. Para no tener complicaciones como esta, doctores. Implantes que nos quedan a nivel crestal. Complicaciones a futuro en un paciente de estos. Imposible ya recuperar esto en un paciente. La proyección, ¿cuál va a ser? Retracción y problemas desde el punto de vista estético, ¿ok? Entonces, en el protocolo de contorno cervical, sencillo, simplemente manejamos la fusión de las 3 condiciones. La guía quirúrgica que nos permita saber cuál es el margen gingival de la restauración ideal. Análisis de ese biotipo periodontal. Un buen biotipo periodontal nos minimiza la cantidad de procedimientos que debemos realizar en un paciente, y eso es sano ya para el paciente. El manejo de la famosa regla del 3 a 2B. Carga inmediata. Manejo inmediato de abdomen personalizados para llegar a generar contornos cervicales. Perfecto. ¿Eso qué nos asegura a nosotros? Una restauración ideal y predecible a través del tiempo. Entonces, este sería el protocolo de contorno cervical, o para llegar a contornos cervicales ideales. Aplique la regla del 3 a 2B para crear o mantener el contorno cervical. La estrategia de carga debe ser carga inmediata siempre, o en lo posible, ¿ok? Y el manejo de los abdomen personalizados, que han llevado a un cambio desde el punto de vista estético a nivel de ¿qué? De la integración. Bueno, creo que no nos queda más por decir aquí. La verdad es que bienvenidos a las personas que pues, se quieran vincular a lo que es esta experiencia del Titanium Implant Group. Bienvenidos en realidad, y estamos con las puertas abiertas, no solo desde el punto de vista académico, sino científico, ¿ok? Titanium Implant Group tiene una ventaja también, es que está abierto a todos los cambios desde el punto de vista biotecnológico. Los sistemas CAD/CAM, los sistemas básicamente de cirugía guiada, todo eso lo puedo manejar con Titanium Implant Group. Desde esa perspectiva, pues pienso que la ayuda y la ganancia para todos los cursistas es ideal. Perfecto. La verdad les agradezco muchísimo, doctor, en la presencia. Lastimosamente, creo que faltó más de la mitad. La verdad cantidad de gente que estaba reconfirmada, no sé si es el sitio, fue difícil de llegar, pero bueno, bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias.